Oh, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor Dios mío, por las casas que se unen, Señor. Bendecimos los hogares, Padre. Los hogares sean bendecidos, Señor Dios mío, sean guardados por tu mano poderosa, sean protegidos por ti, Señor, guardados por ti, Dios mío. Porque tú estás haciendo una obra, Señor Dios mío, en cada casa, Señor. Tú estás haciendo una obra, Dios mío. Tú estás guardando, Señor, las familias. Las estás guardando bajo tu pacto, Señor. Tú estás, Señor Dios mío, guardando y cuidando, Señor, las familias, Señor. Padre, tú estás haciendo la obra poderosa de la restauración. Por eso, Señor, te abrimos las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra casa, de nuestras familias, Señor, para que tú hagas, para que tú, Señor Dios mío, llenes la vida de nuestros esposos, Señor, de nuestros hijos, Señor, para que, Padre, tú hagas esa obra poderosa de restauración en ellos, para que el que esté endurecido tú lo ablandes, Dios mío, para que el que esté allí, Señor, un desviado, Padre, tú lo alinees, Señor. Hoy pedimos el alineamiento del Dios Todopoderoso. Pedimos, Dios mío, la restauración del Dios Todopoderoso. Vamos, pídele allí la restauración al Señor para tu casa, para tus hijos, la cobertura allí para tu familia. Si tienes tu familia lejos, si tienes tu familia allí en otro país, o Dios te ha sacado de tu país y estás en otro país, clama al Señor allí. Clama por la protección de Dios, por la restauración de Dios con toda tu casa, con toda tu parentela, porque Dios lo ha prometido. Él ha dicho que serás salvo tú y toda tu casa. Lo dice la palabra del Señor. Por eso, Señor Dios mío, clamamos con entendimiento. Clamamos, Señor Dios mío, creyendo que tú nos escuchas, que tú nos escuchas, que tú nos oyes, que tú inclinas tu oído, Señor, y nos escuchas. Oye, Señor Dios mío, lo que clamamos, Señor, con fe, creyendo, Señor, que tú estás haciendo esa obra poderosa, esa obra de la restauración, Señor, que hace sendas derechas para nuestros pies, Dios mío, que ordenas los pasos de nuestros hijos, los encaminas, Señor, los guías, les pones temor y temblor, Señor, en sus corazones a tu nombre, Señor Dios mío. Les haces entrar por el camino recto, Señor. Oh Padre, por sendas derechas, Señor. Los sacas de cárceles de opresión, de cárceles, Señor. Oh Padre, todo el que esté así en cárceles, Señor, tú vas a abrir las cárceles, Padre. Esas cárceles del alma, Señor. Esas cadenas, Señor. Esas cadenas muy antiguas, esos yugos de esclavitud muy antiguos, tercera, cuarta generación. Cuántas familias arrastrando, Dios mío, yugos antiguos, Señor, escombros de muchas generaciones, lo contempla tu palabra. Padre, por eso clamamos con fe, creyendo que tú estás haciendo esa obra poderosa, Señor, que tú has establecido, Señor Dios mío, Padre, un pueblo, Señor, para que camine, Señor, un pueblo esparcido en las naciones de la tierra, Señor, un ministerio, Dios mío, que te ama, que cree en tu palabra y que abraza tu restauración, Señor, porque abrazamos tu restauración, Dios mío, anhelamos tu restauración, creemos en la restauración poderosa, Señor, que tú efectúas, Señor, porque tú lo haces, Dios mío. Tú ejecutas esa obra restauradora, Señor, tú lo haces. Gracias, Padre, porque estás en medio nuestro. Gracias porque tú, Señor Dios mío, estás trayendo sabiduría, Señor, prudencia a nuestros corazones, Señor Dios mío, libertad del todo consumada, respiro y liberación para una generación, Dios mío. Respiro y liberación para las familias, respiro y liberación, Dios mío, para los hogares, Padre. Hoy lo clamamos, Dios mío. Sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino es con el poder de tu Espíritu, Señor. Con el poder de tu Espíritu que tú ejecutas, Dios mío. La liberación, Señor. La sanidad de las almas. La ruptura de cadenas, Señor. Y de yugos, Dios mío. De esclavitud, Padre. Tú quiebras cadenas. Tú quiebras ligaduras. Tú quiebras ataduras, Señor. Tú rompes, Dios mío, cerrojos de hierro. Oh, lo
contempla tu palabra, tú rompes cerrojos de hierro. Oh Padre Santo, que el preso agobiado no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Lo dice tu palabra, Señor Dios mío. Y hoy confesamos tu palabra creyendo. Hoy confesamos que los edictos que se levantan, Dios mío, de muerte, edictos, Dios mío, de destrucción, son rotos en el nombre poderoso de Jesús. Edictos que hay sobre las casas, Dios mío, Padre. ¿Cuántos se levantan edictos, Dios mío? Tal vez por una desobediencia, por una amargura, por un rechazo. Padre, por amor a tu nombre, quiebra todo edicto, Señor Dios mío. Porque Padre Santo, tú buscaste quien intercediera, Señor, quien hiciese vallado, Señor, y no lo hallaste. Pero aquí hay un remanente que te clama, aquí hay un remanente que te pide, aquí hay mujeres, varones, Señor, jóvenes, Señor, niños, Dios mío, que claman por la restauración, Señor. Clamamos por la restauración, Dios mío. Clamamos por la liberación, Dios mío, Padre, de todas las generaciones, Señor, de la generación, Dios mío, presente, como la que se está gestando, Señor, como Padre Santo, la que está, Señor Dios mío, Padre, oh Señor, allí en la madurez, Señor Dios mío, oh Señor, en la ancianidad, Señor. Clamamos, Señor Dios mío, Padre, porque tú eres Dios de generaciones. Guarda a los ancianos, protégelos del mal, guárdalos de sí mismos. Guárdalos, Dios mío, Padre, aún de su necedad, de su amargura, de muchas cosas cargadas, Señor Dios mío. Hoy lo pedimos. Los edictos de muerte caen por el poder de Dios, son destruidos por el poder de Dios, son destruidos por el poder de Dios. Tú te levantas por los tuyos, tú te levantas, Señor Dios mío, Padre. Tú pones bandera, Jehová Jireh, Jehová Nisi, oh, tú eres nuestro estandarte, Señor Dios mío. Tú eres nuestro proveedor, Señor Dios mío. Jehová Shalom en las casas. Oh, Jehová es mi paz, tú eres nuestra paz, la paz para los hogares, la paz para las casas, para las familias, Señor. Desbarata estrategia del diablo, toda estrategia, todo lo que se fragua, todo lo que allí se anida en las tinieblas, consejos malignos que se anidan en las tinieblas, Jehová los reprende, los destruye, los consejos malignos. Todo consejo maligno es destruido por el poder del Señor Jesucristo. Por el poder del Señor Jesucristo se destruye todo edicto maligno. Por el poder del Señor Jesucristo, porque hay poder en nuestro Dios. Porque hay poder en nuestro Dios. Porque hay poder en nuestro Dios. Porque Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser exaltado. Y a Él damos gloria y alabanza. A Él, el tributo al Señor, la adoración al Señor, la gloria, la honra, la exaltación al Señor, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado en nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor porque nos permite estar reunidos una vez más, después de una semana de ayuno, el de estar aquí de nuevo en la presencia del Señor, en estos grupos familiares que son de tanta bendición, porque son de mucha bendición el venir a los hogares. Sabemos que Dios nos ha dado esa instrucción y que Dios nos ha dicho lo que debemos hacer. El Espíritu nos guía para poder ir a las casas, para poder ver lo que en realidad Dios quiere hacer, porque Dios quiere levantar en las casas allí un altar restaurado, vidas restauradas, familias restauradas, que se clame en el hogar, que se levante ese clamor desde una casa, que se levante la intercesión en una familia, que se cierren puertas espirituales a lo que no le agrada al Señor, que no haya justificación ninguna en nuestro corazón de nosotros justificar y tratar de aparentar o de creer que Dios puede allí soportar muchas veces la incredulidad en nuestras vidas, la desobediencia en nuestras vidas. No, sino que nosotros vengamos al Señor humillados delante de Él,
rogando al Señor su cobertura, mis amados hermanos y hermanas, porque la necesitamos la cobertura de Dios. ¿Quién puede proteger nuestras casas? ¿Quién puede guardar nuestros hijos en medio de lo que se está levantando en el mundo en este tiempo, sino solamente nuestro Dios? Y la palabra es clara y se cumple, se está cumpliendo línea tras línea, renglón tras renglón, de todo lo que se está viviendo, de todo ese caos, de todo lo que está siendo atacado, la moral, está siendo atacado los principios de Dios. Y Dios quiere una iglesia fuerte en el espíritu, una iglesia fuerte en la fe, una iglesia que ame lo del Señor y le crea. Y se disponga a Dios, se disponga. Por eso aquí estamos dispuestos al Señor, dispuestos para toda buena obra, encaminados en Él. Y que tú le abras la casa al Señor y tú digas, sí me conecto, sí abro mi casa presente aquí en Bogotá, Colombia, sí lo hago, mientras el Señor nos lleva a otros lugares y podemos entrar en otras casas presentes, pero mientras tú te conectas, tú estás abriendo tu casa, tú estás diciendo, sí me importa, sí quiero, admito, necesito la restauración. Vemos cómo el Señor Jesucristo se movía y cómo Él iba a las casas, pero Él no era arbitrario, no era que llegase ahí, interrumpía. Arbitrario es Satanás, que te rompe la puerta, te rompe la ventana como el ladrón y se mete por la ventana o se mete por la puerta de atrás. El Señor golpeaba, el Señor le dijo a Zaqueo, bájate que hoy moraré en tu casa. Estaba interesado en las casas, iba a la casa de Lázaro, de María, de Marta. Allí el Señor se complacía en estar en las casas, el intimar con sus ovejas, el llegar. Él está interesado en tu casa, entiéndelo bien, entiéndelo. Él está interesado en tu familia. Él no quiere que tú estés sola, solo en la guerra que estás batallando, en lo que estás luchando. Deja que el Señor restaure, deja que el Señor haga, deja que el Señor se encargue de lo que tú no has podido hacer en tus fuerzas. Por eso entrega al Señor todo asunto. No te desgastes peleando en tus fuerzas, sino mantente firme en el nombre poderoso de Jesús. Estamos viendo esta serie tan importante. El Espíritu me hablaba sobre esta serie y Él nos va guiando y nos va dando la cárcel del alma. ¿Cuántas cárceles tiene el alma? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas situaciones se viven en el alma? Porque muchas veces hay un propósito sobre una vida, pero no se puede ejecutar como debe ejecutarse, como debe ser hecho, porque esa vida puede ser que asista a una iglesia, vaya a una iglesia, lea la Biblia, cante coritos, esté en la iglesia, pero está cautiva. Tiene una cárcel allí, una cárcel tal vez desde su gestación, desde allí cuando fue concebida, recibió una amargura, recibió un rechazo, recibió una raíz de rebeldía. Entonces vamos a seguir viendo estas cárceles. Cómo estas cárceles del alma, qué situaciones Dios quiere libertar a su pueblo, porque Dios trae mucha liberación sobre su pueblo, y siento el poder de Dios, porque su pueblo va a ser libre, su pueblo no va a ser detenido aquí en la tierra. Para cuando suene la trompeta, nada te detendrá, ninguna cárcel allí, no estarás con cerrojos, no estarás allí atado a este mundo, sino que tú verás la gloria de Dios, cómo el Señor te llama y cómo el Señor te lleva allí y forma el Señor en tu corazón cada día su imagen, la imagen poderosa del Señor Jesucristo, quien venció todo lo que lo quiso atacar a Él y detenerlo, porque vamos a verlo, cómo el Señor venció. Y hoy vamos a hablar sobre el rechazo. El tema pasado fue la amargura. Puedes encontrar ese tema allí, lo puedes ver en el canal de YouTube. Invito para que puedan verlo, para que puedan escuchar el primero y el segundo de las cárceles del alma.
Y el tercero, que es el de hoy, es sobre el rechazo. ¿Y qué es el rechazo? El rechazo es un sentimiento interno, algo que te fue allí traspasado, bien sea desde el vientre de tu madre cuando se gestó ese bebé, y en ese momento supo que estaba encinta y rechaza al bebé porque no quería quedar en embarazo, o porque tal vez fue producto de un abuso, tal vez fue producto allí de un abuso, tal vez fue producto de un rechazo, de un duro matrimonio, de un esposo tal vez endurecido, o venía tal vez en una circunstancia difícil, una madre con carencias económicas, con tristezas, con dolores, y en el momento que tiene su embarazo allí, siente un rechazo, no quiero quedar encinta. ¿Por qué otra vez embarazada? Otra vez encinta. Y allí inmediatamente entra un rechazo en ese hijo. Y sabes una cosa, yo te digo algo, y quiero que tú mires, porque esto es algo espiritual. Tú revises en tu corazón, para las que son madres, si en algún momento tú en tu corazón sentiste un rechazo por uno de tus hijos en el momento que fue concebido. De pronto, si fuiste una madre multípara que tuvo varios hijos y de repente fue el cuarto, fue el tercero, fue alguno de tus hijos que otra vez está embarazada, y te llenaste de motivos en ese momento, de situaciones, tenías una relación marital difícil, conflictiva, tu esposo, situaciones económicas difíciles, y rechazaste ese bebé. Pues sabes una cosa, desde ahí fue marcado con el menosprecio. Desde ahí fue marcado con el rechazo, porque el rechazo es la raíz de la iniquidad, y eso produce un menosprecio. El menosprecio va a señalar este hijo, va a señalar este bebé, y él va a ser menospreciado en el colegio, en el jardín, en el colegio, dejado a un lado, rechazado de repente por los hermanos, de repente por muchas personas. Donde vaya va a ser echado a un lado, y va a generar una serie de comportamientos en este joven, en esta jovencita, que va a crecer con muchas inseguridades. Va a crecer con inseguridades en su corazón, donde él no se cree capaz de hacer muchas cosas, donde él no va a creer que en el momento va a ser capaz de afrontar situaciones, y va a crecer con una baja autoestima. Escúchalo bien, y si tú también te has sentido así, tal vez fue en el vientre donde recibiste este rechazo, porque la mayoría de veces y casi siempre es desde el vientre. Vemos niños que en el jardín son golpeados por otros, siempre golpeados por otros, siempre va a haber quien ponga la ley y lo va a tratar. Aún las mismas profesoras van a rechazarlo, lo van a dejar de lado, lo van a ver, va a ser marcado este bebé. Entonces, por eso es muy importante que nosotros revisemos los sentimientos negativos que este rechazo produce, este rechazo. Sentimientos negativos, dolorosos en la vida de este bebé, en la vida de este niño, de esta niña. Y lo podemos ver en la palabra, en la vida de David. David fue un hombre que él, siendo jovencito, lo vemos cómo fue rechazado. Tanto que David, siendo el pastor de las ovejas de su padre, no fue convidado a la cena del ungimiento. Cuando Samuel le dice a Isaí, le dice: ven que vamos a ungir a uno, Jehová ha escogido a uno de tus hijos, tráeme a todos tus hijos para una cena que allí se va a efectuar y va a ser el ungimiento. Pero David no fue llamado allí entre los hijos, no fue llamado, y entonces allí en ese momento
Samuel se da cuenta cuando él ve a Eliab y el Señor le dice, el Señor habla allí y le dice, ¿por qué tú miras al parecer de Eliab, que es el hijo mayor, y lo ve alto, lo ve corpulento, y él va a ungir a Eliab? Dice, aquí el ungido de Jehová. Y dice inmediatamente el Señor le habla a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Allí Isaí ya tenía del todo, y sus hermanos, menospreciado a David. Entonces Samuel se acerca a Isaí y le dice, ¿son todos estos tus hijos? ¿Acaso son todos estos tus hijos? Se da cuenta allí que hay una situación difícil, que hay algo que no está bien. Y él dice, me acuerdo, sí, me acordé que tengo un hijo. Y ese hijo es el que me está cuidando las ovejas. Es el menor. Y lo tenía ya como cuidando el rebaño, como un pastorcito allí cuidando el rebaño. Entonces vemos cómo eso fue marcado en la vida de David. El sentir ese rechazo, el sentir allí, el estar apartado de su familia, cómo fue rechazado. Vemos también en la vida de José, cómo José fue rechazado, cómo José vivió un rechazo por su propia familia, por sus propios hermanos, cómo fue rechazado y vendido. Entonces es difícil la vida de José, porque ese rechazo marca las vidas, las marca, las señala. Por eso es necesario que nosotros miremos si en algún momento hemos sembrado o también si lo hemos recibido, para que nos apeguemos al poder de Dios, al Señor, y nosotros renunciemos a esa raíz de rechazo y no sigamos perpetuando esta raíz de rechazo. No lo sigamos haciendo, sino que nosotros busquemos la presencia del Señor y pidamos a Dios que nos quite toda raíz de iniquidad, de rechazo y todo menosprecio sea quitado. Porque es importante hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Y el texto guía está en 1 Samuel, el capítulo 16, del verso 6 al 10. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no, te equivocas, mira, no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura. O sea que vemos cómo el profeta allí se deja guiar por la apariencia, porque los profetas también pueden fallar en un momento dado, pueden fallar en un ungimiento. Hay que tener cuidado con ello, porque no es la guianza de lo que vemos, ni la apariencia, sino es lo que Dios indica, porque Dios escoge. Él es el que escoge y el que levanta. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Samuel llama a Isaí y lo pone allí y le dice, vemos ahí, dice, entonces Isaí trae a otro hijo y lo hace pasar delante de Samuel, y él le dice, tampoco a este lo ha escogido. Y luego Isaí trae al otro llamado Sama y dice, no, este tampoco. El Señor le va diciendo allí que no, que esos no eran. E hizo pasar, mira cómo el padre menospreciaba tanto a David, que hizo pasar a los 7 hijos suyos por delante. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel. Y dijo, no, Jehová no ha elegido a ninguno de estos.
Entonces, cuando el Señor quiere elegir a alguien o cuando Él quiere llamar a alguien, el Señor, entonces Él hace, Él es el que ubica, Él es el que guía. Tú no permitas que en tu corazón te guíen las apariencias. Ninguna apariencia debe guiarte. Ninguna apariencia, porque el Señor va al corazón del hombre. El Señor conoce el corazón del hombre. Por eso es que cuando le dice, ¿hay alguno de tus hijos? ¿Hay falta alguno de tus hijos? En el versículo 11 le dice, ¿estos son todos tus hijos? ¿No hay otro hijo? Y dice, sí, recuerdo que el menor está cuidándome las ovejas. ¿Crees tú el menosprecio que vivía David? ¿Cómo era? Era como un criado, era como algo despreciado. Y allí cuando lo ve y lo traen de detrás de las ovejas, dice, de cierto delante de Jehová está el ungido. Cuando Samuel ve allí, ¿a quién? A David. Y allí lo unge y derrama el aceite de la santa unción por ese hijo ausente, ese hijo que no estaba. Ahí en Primera de Samuel, el capítulo 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el que me apacienta las ovejas. Pues envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mira cómo Dios para todo, porque Dios para el rechazo. Dios llega a una casa a terminar con el rechazo. Dios llega a una vida y llega la unción de Dios, y a ese despreciado, a ese rechazado, a ese Jehová unge, a ese Jehová escoge. Él escoge al enfermo, al debilitado, al que ya nadie da nada por él, a ese, al menospreciado. Allí es donde Dios pone sus ojos para glorificar su nombre, para glorificar su nombre. Porque David era pequeño no solamente ante los ojos de allí, de sus hermanos, sino también de su padre, de la autoridad. Hay autoridades de repente que debieron cuidarte, que debieron protegerte, pero te rechazaron. Te rechazaron desde el vientre, te rechazaron, te dejaron a un lado, de repente tuvieron preferencias, pero hoy Dios te dice, yo no te he rechazado. Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Yo te he visto, yo te he cuidado, yo te he suplido, yo te he valorado. He puesto sobre tu vida unción, sobre tu cabeza aceite. Para mí eres especial, de alta estima, te dice el Señor. Y Dios rompe todo rechazo. Y Dios quiebra todo rechazo. Y vamos a ver cómo la vida de David sigue ese rechazo allí, porque luego él llega donde sus hermanos, cuando en el momento que llegan allí los hermanos, y le dice que él llega porque Goliat estaba allí, ese gigante, tenía amedrantado a Israel, lo tenía allí amedrantado. Y vemos cómo el Señor opera allí, porque lo que hace el rechazo de sus hermanos lo acerca al propósito. Como el rechazo de José acercó a José, ¿a dónde? Al propósito. Lo acerca al propósito. Porque es importante que nosotros veamos también la actitud de José ante sus hermanos y la actitud de David ante sus hermanos, que él no se queda en el rechazo, sino que él avanza por encima del rechazo. Porque vemos después cómo José entiende que todo aquello fue para acercarlo a Dios. Porque cuando una vida se queda en esa cárcel del rechazo, entonces va a crear una victimización. Y ahí es donde fallamos. Porque si David se hubiese quedado allí, a mí, ¿por qué no me invitaron a la cena? ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué mi papá?
¿Por qué mis hermanos? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me desprecian? Se queda en su cárcel. Si no se toma verdaderamente de lo que Dios tiene, porque David estaba siendo trabajado por Dios, recordemos que él estaba siendo entrenado allí detrás de nosotros. Porque Dios lo levanta a él después como autoridad, pero nadie va a poder ser autoridad si no vence el rechazo. Nadie va a poder ser autoridad si se justifica y vive en su cárcel de rechazo, en su cárcel de tristeza, en su cárcel de abandono, en su cárcel de menosprecio. Cuando Cristo ya llega a una vida, cuando Cristo ya llega, es para que se termine ese rechazo, para que tú salgas de la cárcel, para que tú ya no seas la pobrecita, para que tú ya no seas el menospreciado y no vivas allí. Yo, pobrecita, ay, la víctima, cómo me hicieron, cómo me dolió, cómo me rechazaron, cómo me dejaron a un lado. No, sino que tú venzas y tú mires como miró José. No teman ustedes, no teman, ni tengan miedo, porque Dios se ha glorificado y Él me ha traído aquí como preservador. Entonces entiende el porqué de las cosas y vence el rechazo. Porque Dios, la finalidad de Él es que tú cumplas un propósito. Es que tú lleves a cabo un propósito. Es que tú cortes esa ligadura, tú cortes esa fortaleza, tú cortes esa cadena de rechazo de tu familia. Y David empieza a trabajar en ello. David sigue siendo rechazado, pero él empieza a trabajar en ello. Entonces dice allí en el capítulo, en Primera de Samuel, el capítulo 17, el verso 17, un día Isaí le dijo a David, toma una canasta de grano tostado, 10 panes, y llévaselo deprisa a tus hermanos. Los hermanos eran guerreros, eran de batalla y estaban con el pueblo de Israel porque Goliat los estaba ahí afrentando. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán y averíguame cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo los ves. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército de Israel en el valle de La peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Mira cómo era de cuidadoso. Él no las dejó descuidadas, él se las encargó a alguien. Mira el cuidado y el esmero que él tenía. Porque no era, mi papá me despreció, pues acá que se coma, que entre el lobo y se trague todas estas ovejas, porque me despreció. Mira el corazón de David, un corazón noble, porque cuántos con el rechazo se llenan de orgullo, se llenan de rabia. No, como no me quiere, pues olvídese, porque como no me quieren, como no me dan lo mismo que le dan a mis hermanos, como no esto, pues todo el mundo que lleve del bulto, ahora ni me les arrimo, ahora que sufran, ahora que miren, ahora si me necesitan me desconecto, no quiero saber, voy a bloquear a toda mi familia. ¿Cuántos bloquean a toda la familia? Bloqueo y no quiero saber nada de esa familia. Pero mira el corazón de David, diferente, porque no se dejaba vencer por el rechazo. Como Cristo, ¿cuánto fue rechazado Cristo? Desde su nacimiento, todo, varón de dolores, experimentado en quebranto, rechazado. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea que fue rechazado. Todos le decían hijo de fornicación, todo. Lo rechazaban, los fariseos lo rechazaban. Dice que la piedra en la cual se debió edificar y no se edificó fue rechazada. Pero él venció el rechazo, él no le importó, ni caso le hizo al rechazo. Él se levantó, él sabía lo que tenía que hacer, porque no lo dominaba ni lo controlaba el rechazo, ni se dejaba llevar por el rechazo, ni daba frutos de amargura por el rechazo, sino que con el amor venció el rechazo. Sobrepasó con el amor, aplicaba el amor, amaba, atraía con el amor, aún a los que lo rechazaban.
Aún a los que se le pararon allí. ¿Cuántas veces allí estuvo el Señor? ¿Cuántas veces allí alimentando, allí hasta aún los mismos fariseos que hallaban ocasión de hacerle caer? Pero Él estaba ahí amando, dando alimento, sanando, suministrando, aún sabiendo que lo iban a crucificar. Pero Él seguía con Judas, dándole a Judas allí ese amor, dándole a Judas allí aún el alimento a Judas, Y no se dejó tentar, no se dejó, no permitió que eso pasara. Porque hay que vencer el rechazo, hay que vencer todo lo que el enemigo ha querido marcarnos, sea rechazo, sea menosprecio, sea amargura, sea esas cárceles. El Señor las abre, pero nosotros tenemos que dar el paso a salir de esas cárceles de opresión. No sentirte menos, porque una de las cosas que afecta tanto el rechazo allí es que te sientes menos. Pero si tú ya llegaste a Cristo, si tú estás con el Señor, ahora tú tienes que abrazar la cruz, tienes que abrazar al Señor y ya saber que en Él hay una dignidad, que Él te ha dado honra, que Él te levanta. Ya no hay justificación para sentirnos rechazados, porque en Él somos aceptos y amados. Hay una honra en el Señor. Y Él quiere que tú valores esa honra, que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo Jehová te ha recogido. Valora el amor de Dios, que es el mayor que aún que unos padres, que tal vez no te dieron un apellido, que tal vez ni lo conociste, tal vez te hirieron, te lastimaron, pero el Señor es tu Padre. Perdona a tus padres. Y sigue el camino del amor como Cristo, sigue el camino de la restauración, ama como el Señor ama. Entonces dice aquí que David, mira, dejó al cuidado. Él era un hombre cuidadoso, no dijo, me voy a vengar de que ni siquiera me llevaron a esa cena, ahora sí me van a conocer, que se coman todas esas ovejas. Ahora me mandó de madrugado y tras del hecho que fuera prisa. Y me mandó allá donde mis hermanos, a los preferidos me mandó, porque son los preferidos y evidentemente eran los preferidos, porque vemos cómo los sienta en la mesa y cómo los va pasando uno tras otro allí frente al profeta para que los ungiera. Vemos cómo hace eso, pero él no se venga, él no actúa con armas sucias de su propio rechazo, no, sino él vence el rechazo. Por eso el Señor dice, no paguen mal por mal. No. Sino hay que amar, hay que sobrepasar ese rechazo. Dice, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Era que obediente por encima del rechazo. ¿Cuántos se vuelven rebeldes? ¿Cuántos no quieren y abandonan todo y dejan todo por ser rechazados? No. Hay que ser sumisos, hay que ser amorosos, hay que pasar por encima de ello, dar frutos de Cristo. Y dice, y salió con los regalos que Isaí le había indicado, llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Ya vieron al gigante, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada para pagar impuestos.
David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a este desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Mira cómo tenía David establecido a Dios en el corazón. Mira cómo el vencer el rechazo lo iba acercando al propósito. Es que es glorioso, mis amados hermanos. Es glorioso cuando tú vences algo con el poder de Dios y no te quedas allí, ahí sentado en la cárcel llorando tu menosprecio y tu rechazo. No, sino que tú te levantas en el poder de Dios. Porque Él bien hubiese podido revelarse, no, vaya usted y alimente a sus hijos preferidos, vaya déles usted que los quiere tanto. Yo no me voy por allá a exponerme. No, el amor de Dios estaba allí, la presencia del Señor estaba allí y el corazón de David era conforme al del Señor. Él venció el rechazo y fue antes corriendo a prisa y de mañana, de temprano. Efectivamente allí. Dice, estos hombres le dijeron la misma respuesta. Efectivamente está la recompensa para matarlo. Pero cuando Eliab, mira, el mayor, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Ahí le afloró pues el rechazo que tenían hacia él. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con las pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres venir a la batalla. ¿Qué hice ahora? Mira, esa palabra, ¿qué hice ahora?, significa que era reiterativamente el rechazo hacia él. Reiterativamente, que por todo era rechazado. Por todo. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta, o sea que él no podía ni hablar. Un rechazo rotundo. No podía ni proferir palabra. Lo rechazaban, no le tenían en cuenta ni lo que decía, lo miraban con menosprecio. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y él mandó llamarlo. ¿Ves cómo ahí él sobrepasa el rechazo y cómo es acercado al propósito? Y ya Dios le había dado una autoridad a él. Porque el que vence con armas espirituales, no carnales, ahí se hubiera podido agarrar con el hermano y decirle 3 por 4 son tantas y haberle dicho de todo. Y usted que se cree y en fin, y siempre tratándome mal y siempre yo soy el peor y siempre y todo. Pero él antes se bajó. ¿Qué he hecho yo ahora? Se baja más. Cuán difícil es bajarnos, mis amados hermanos. Cuán difícil es no actuar en la carne. Pero Dios quiere que venzamos todo rechazo en el espíritu. Porque Dios ya te ha llamado a ti, ya te ha dado el Señor. Te ha dado el Señor de su presencia. Ahora toma la identidad de Cristo. Aprópiate de lo que Dios ha hecho en tu vida, aprópiate. Todo lo que el Señor ha dado y lo que el Señor te ha puesto a hacer. No traspases ese rechazo a tus generaciones. No lo hagas. Corta eso de sobre tus hijos. Corta eso de sobre tu vida. Vemos cómo David sigue allí. Vamos a seguir viendo porque el tiempo es corto y esta predicación sobre el rechazo es un poco extensa. Entonces vamos a seguir viendo cómo Dios le da la victoria, porque David fue rechazado, pero él sobrepasaba con humildad, con mansedumbre, bajando su corazón, con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo, no con sus muchas justificaciones. Y lo mismo José. No con sus justificaciones, no con la soberbia, no con el orgullo, porque así no se vence el rechazo. Así te llenas es de orgullo. Porque vamos a ver también cuáles son los síntomas
o los signos, las manifestaciones de este rechazo en una vida que tiene una cárcel allí. Y una de ellas es el orgullo, porque no me voy a dejar pisar más de nadie. Y no voy a permitir que nadie más me humille. Me cansé de las humillaciones. Me cansé de que me pongan el pie encima. Actuó David así. Cristo actuó así. Esos son síntomas del orgullo que genera el rechazo. Porque hay un orgullo que genera el rechazo. Hay un orgullo. Y el orgullo, mis amados hermanos, nos hace que el Señor nos mire de lejos. No actuamos como Cristo actuó. No actuamos. Pensamos que defendemos nuestra posición, pero no es así, porque estás defendiéndote desde una cárcel. Ahora deja que Dios te saque de esa cárcel. Deja que Dios saque tu familia. Si hay alguien, si tú ves un hijo en esa cárcel allí, tú tienes que mirar que está generando un orgullo en él. Ahí hay un orgullo. Y va a tener una apatía hacia las personas, va a tener una apatía aún hasta con la familia, va a tener una apatía allí, porque hay un orgullo allí, y hay una raíz que lo ha generado, y es el rechazo. Ya cuando nosotros vemos al Señor y abrazamos lo de Dios, necesitamos con urgencia humillarnos y decir: Señor, yo me humillo, yo no quiero más esta cárcel en mi alma, Señor, porque me resta autoridad. Porque una de las cosas que resta autoridad es el rechazo, el menosprecio. Aún hay cosas que Dios quiere hacer contigo y no ha podido hacerlas. Retrasas el propósito porque te sientes menos que los demás. Entonces, si Dios quiere usarte, trayendo una palabra, Dios quiere usarte en algo, tú: me siento menos, no, use a este, no, llame a este, ponga a este, no, yo. La inseguridad total, porque las personas que han sido rechazadas tienen una inseguridad y no pueden valerse por sí mismas, no pueden hacer algo, viven llenas de temores. Temor para hablar en público, temor para hacer muchas cosas, temor de ser rechazadas, temor de que hablen de mí, de qué estarán diciendo de mí, quién estará hablando de mí, temor a la crítica, temor, porque buscan ser aprobadas y siempre aprobadas. Por eso Dios quiere sacar a su pueblo, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere sacar a su pueblo de todo rechazo. Cierra tus ojos allí donde estás. Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, quiere sacarte de todo rechazo, pero lo primero es aceptar que tienes un rechazo. Aceptarlo, porque si el orgullo no te deja aceptarlo y tú crees que no, que los culpables fueron los que te rechazaron, que los lleven a la guillotina, que merecen, que hasta el día de hoy no los has visto consumirse por allá en alguna enfermedad, que lo que tú quieres es venganza. Entonces la cárcel se ha vuelto peor, se ha vuelto en un calabozo oscuro, porque estás esperando lo que Dios en su corazón no haría, porque no queremos buscar eso allí, ver y actuar fuera de Cristo. No, Dios no quiere que actuemos fuera de Él. Él quiere que nosotros actuemos en su amor, en su bondad, en su mansedumbre. Él quiere que nosotros actuemos en Él, en su corazón, y abrazar la identidad de Cristo. El que tú eres hijo, el que tú eres hija de Dios. El que el Señor está contigo. El que Él te ha dado nombre, el Señor ha puesto su amor en tu vida. Valóralo. Cuida lo que Dios te ha dado, cuídalo. Y no cometas los errores que de pronto cometieron tus padres. No los cometas tú. Ama al Señor y sigue al Señor y encamina en el Señor y perdona a tus transgresores como Cristo perdonó sus transgresores. Padre, te damos gracias por tu palabra de vida. Gracias, Señor Dios mío, sácanos de toda cárcel de rechazo, Señor, a tu pueblo. Hoy lo pido en el nombre poderoso de Jesús.
se empiezan a abrir, Señor Dios mío, esos grilletes, esas cárceles, Señor, se empiezan a abrir por tu poder, Señor Dios mío. Se rompen las cadenas, se rompen las ligaduras, se rompen, Dios mío, Padre. Señor, permite, Señor, Padre, esa introspección, que podamos ver interiormente, que no miremos hacia afuera, Señor, sino que miremos hacia adentro. Si hay algún rechazo interno, si nosotros traspasamos a algún hijo, Padre, perdónanos hoy, pide perdón allí. Perdona, Señor, y liberta a nuestros hijos del menosprecio, liberta a nuestros hijos del rechazo, o si fue traspasado por un padre menospreciado, por un padre que ha sido menospreciado toda la vida, que ha sido abandonado, que ha sido allí un padre y tal vez lo traspasó a los hijos del menospreciado allí. En el nombre poderoso de Jesús, sean rotas esas cadenas. Hoy reconocemos, Señor, hoy reconocemos que te necesitamos, hoy lo reconocemos, Señor. Liberta, Señor Dios mío. Rompe las cadenas, los yugos de esclavitud sean rotos por tu poder, Señor, por el poder tuyo, Señor Dios mío. Por tu poder, Señor, por tu poder, Señor, por tu poder, Dios mío. Rompe, Señor, esos grilletes, Señor, y trae la sanidad que tu pueblo necesita. La sanidad, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, queremos es tu sangre corriendo en nuestras venas. Queremos tu sangre, Señor Dios mío, tu linaje, Señor. Por eso nos desligamos de generaciones antiguas, de generaciones, Dios mío, que rechazaron sus hijos, de generaciones endurecidas, de generaciones que amaron las preferencias. Nos desligamos, vamos, deslígate de tus generaciones que abandonaron los hijos, deslígate de todo eso y pídele al Señor el amor para poder traspasarlo a tus hijos, el amor para darlo a tus padres, aunque no te lo hayan sembrado, pero Dios te da el amor para ellos. Pídeselo al Señor. Dame el amor, dame la paciencia, dame la mansedumbre, dame, Señor, la eficacia del evangelio, dámela, Señor, porque yo te tengo a ti. Tú me das el amor para suministrarlo. Así no me lo hayan dado, Señor, yo lo voy a dar porque yo te pertenezco a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Seguimos en la próxima, mis amados. Bendiciones.